Saludos, aquí nuestras amigas de Viaje Sideral, Coquis y La Mugrosa mandan un saludo. Vamos a hablar sobre Friedrich Nietzsche y me voy a enfocar en esta su primer, no su primera obra, porque tiene unos textos cuando daba cátedra en la universidad, pero digamos que este texto es capital. El texto es capital en la obra de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia. Vamos a utilizar esta edición de Alianza Editorial, de una traducción, yo creo que de sus mejores traductores, Andrés Sánchez Pascual. Tiene muchas notas a pie de página, muy interesantes, sobre la erudición de Andrés Sánchez Pascual. Para mí uno de los mejores traductores del pensamiento nietzscheano. Su primera edición es de 1973. Esta es su segunda reimpresión del 2001 de Alianza Editorial en esta colección. La importancia que radica en esta obra, en este inicio del pensar de Nietzsche, el nacimiento de la tragedia, es que es para mí, creo, el descifrar realmente la estructura de todo un sistema y lo más importante, descifrar en dónde se estructura el pensamiento, cómo se sucede ese pensamiento y cómo entiende que su tiempo está enfermo de nihilismo. Muchos dicen que él es un autor nihilista y yo no lo creo así. Por el contrario, creo que, como afirma Antonio Escotado, es por demás vitalista. Y por ejemplo, aquí se pregunta Nietzsche, ¿cómo es que precisamente ellos tuvieron necesidad de la tragedia, más aún del arte? ¿Para qué el arte griego? Existe un pesimismo de la fortaleza, una predilección intelectual para las cosas duras, horrendas, malvadas, problemáticas de la existencia, predilección nacida de un bienestar, de una salud desbordante, de una plenitud de la existencia. Se da tal vez un sufrimiento causado por esa misma sobreplenitud. ¿Qué significa justo entre los griegos de la época mejor, más fuerte, más valiente, el mito trágico y el fenómeno enorme de lo dionisiaco? ¿Qué significa, nacida de él, la tragedia? Creo que el pensar de Friedrich Nietzsche es de unos revolucionarios como pocos, siendo él realmente alguien que desdeñaba de los movimientos socialdemócratas y qué decir del movimiento anarquista. Sin embargo, creo que su pensamiento va muy de la mano de Max Stirner. No sé si Nietzsche habrá leído a Stirner, pero posiblemente sí, posiblemente incluso Stirner haya influido tanto a la Alemania de esas épocas que llegó hasta sus oídos el pensar hacia Nietzsche. Si bien dicen que Schopenhauer es realmente aquel primer maestro del cual pues se nutre el pensar nietzscheano, y que quizá en esta obra está muy marcado esa influencia de Schopenhauer sobre Nietzsche. Pero aquí partamos de cómo razona Nietzsche y cómo ve la cultura griega, y comprende que el mito, la parte dionisíaca, la parte del teatrón griego influye en el personaje, en la persona, en el ser humano, en aquello que lo construye como ser humano.
el pensamiento realmente de esos seres de voluntad de poder y cómo entiende que algo enfermó a esa cultura, otrora fuerte, otrora llena, plena en voluntad de poder, plena en la tragedia y la comedia, plena en su existencia, de pronto se vuelve enfermiza, se vuelve nihilista. Y él lo identifica y encuentra a los causantes, Sócrates y Eurípides. Sócrates como aquel que moldea el pensamiento de esa Grecia decadente, y Eurípides como aquel que arruina el teatrón, como aquel que transgrede la tragedia y la comedia al no entenderla y la vuelve insulsa, la vuelve vulgar. Supuestamente la humaniza, pero lo que realmente hace es enfermarle en nihilismo. Y después Nietzsche entiende que otra cultura, o que desdeña la cultura, la parte, digamos, a la cual realmente va el dardo, entiende que ha sido lo que ha enfermado toda la cultura en sí y lo que nos sigue enfermando hoy día. Después sería acusado por esto mismo en influir en su hermana para ser parte de lo que después conformaría el nacionalsocialismo, pero que realmente eso es ajeno a Nietzsche. Ya hay muchos autores que han tratado de pues ver que realmente Nietzsche no es responsable de la decadencia y la podredumbre de aquellos que no comprenden su pensamiento y en lo que se conformó el nacionalsocialismo y en el cual sí tuvo mucho que ver su hermana Elizabeth, pero que sin embargo ese no era el pensar de Nietzsche. Sí aborrecía aquello que lo conforma, esa diátriba en contra del judeocristianismo y que se representa más en el anticristo, en el anticristiano, pues Nietzsche comprende que ellos fueron los que enfermaron realmente el nihilismo, pero que ya estaba ahí desde Sócrates y Eurípides. Una obra más que recomendable porque entiende el sentir dionisiaco, entiende realmente la tragedia y la comedia, entiende lo que según yo conceptualizo como antropocósmico, las culturas antropocósmicas. Quizá Nietzsche no lo entiende así para todas las culturas, pero entiende sobre el laberinto, sobre lo que teje Ariadna, y que era la razón de ser del teatrón en esos momentos de la tragedia y la comedia, ya sea con Sófocles, ya sea con Aristófanes en la comedia. Se realmente se palpa toda la estructuración del monomito, del mitologema, en el pensar de este nacimiento de la tragedia. Y como él diría, Nietzsche, que era un psicólogo, logra psicoanalizar realmente toda una cultura y lo que está enfermando hoy día. Creo que sus continuadores, Martin Heidegger, dan más fe a ese estructurar, ese pensamiento en contra del nihilismo, aun cuando se les tache también de nihilistas. Ernst Jünger, otro de ellos, que se haría eco del pensar nietzscheano, Georges Bataille, Albert Camus. Albert Camus en El hombre rebelde hace realmente, no puede faltar Nietzsche dentro de esa comprensión del hombre rebelde. Él la culmina. Quizá el primero que le inicie es Max Stirner con El único y su propiedad, El único y suyo, pero Stirner de una u otra forma se estanca en el pensamiento del demiurgo y Friedrich Nietzsche va más allá, transgrede realmente aquello y realmente da una solución. La voluntad de poder no es ninguna ficción, sino realmente una plenitud, una posibilidad latente en cada uno de los que conformamos el pensar de Gaia. Entonces ahí está, para aquellos que entren en Friedrich Nietzsche, en tratar de pues pasar un rato agradable con él como un fantasmata, así como lo diría Roger Bartra, Roland Barthes también, ese fantasmata que de una u otra forma va a conformar el pensar junto con nosotros.
El carácter de la música dionisíaca y por tanto de la música como tal, la violencia estremecedora del sonido, la corriente unitaria de la melodía y el mundo completamente incomparable de la armonía. En el ditirambo dionisíaco, el hombre es estimulado hasta la intensificación máxima de todas sus capacidades simbólicas. Algo jamás sentido aspira a exteriorizarse, la aniquilación del velo de Maya, la unidad como genio de la especie, más aún de la naturaleza. Aquí podemos ver un poco de esa influencia de Schopenhauer en este pensar de Nietzsche, mucha de esa relación que tenía Schopenhauer con el pensar del Rig Veda, con el pensar indio. Friedrich Nietzsche creo que es parte integral del pensamiento del ser humano, de lo más fecundo del pensar del ser humano. Creo que sigue siendo la llave si queremos curarnos un poco de nihilismo. Repito, como bien decía Antonio Escotado, Nietzsche es vitalista, no puede ser alguien que creía en la nada, por el contrario, su obra, si realmente se lee, se entenderá que no es nada nihilista, sino que la voluntad de poder realmente encarna más hacia ese decir sí, a ese eterno retorno de lo mismo, como bien lo decía, ese temple que hay que tener, pues el repetir una y otra vez nuestra existencia requiere esa plenitud de afirmación para tanto aceptar la muerte como aceptar realmente ese sino que nos ha tocado vivir, sea cual fuere. Entonces sigue siendo en la parte, en aquellos que nos gusta también el ideal ácrata, el ideal anarquista, podemos entender que Nietzsche realmente es uno de aquellos que pues debemos de gustar pláticas con él, razonar con él. El nacimiento de la tragedia de Friedrich Nietzsche. Ojalá pues todas las ediciones que se encuentren, pues yo creo que vale la pena leerlas, ya si saben alemán que mejor. Sería mucho mejor ver realmente el pensar a profundidad de Nietzsche. Bueno, esa es la invitación de diálogo con este fantasmata Friedrich Nietzsche, el nacimiento de la tragedia, de estas ediciones de Alianza Editorial. Muy hermoso libro, la verdad, de ese pensar de Nietzsche. Vamos a despedir esto con esto. El mito quiere ser sentido intuitivamente como ejemplificación única de una universalidad y verdad que tiene fija su mirada en lo infinito. La música verdaderamente dionisíaca se nos presenta como tal espejo universal de la voluntad del mundo, el acontecimiento intuitivo que en ese espejo se refracta, ampliarse enseguida para nuestro sentimiento hasta convertirse en reflejo de una verdad eterna. Y esto también va de la mano para la inmersión enteogénica, la inmersión del psiquenauta, parte también integral de este pensar nietzscheano, pues realmente nos conduce a una liberación del pensar, a una liberación del pensamiento, por lo tanto del ser. Por eso la invitación a reencontrarnos con Nietzsche, porque tiene mucho que dialogarnos el ditirambo Dionisos, el ditirambo Friedrich Nietzsche. Bueno, esta es la primera plática que tenemos sobre él, ya después armaremos algo mejor, porque como verán, pues esto se improvisa en el momento, y nos despedimos con Cali y Coqui ahí descansando las dos, una de las diosas que se encuentran en esta nave de los locos, sea pues por Gaia en los aeones, de la revolución de los brujos, y tú no. Nos vemos, muchas gracias.